Bueno, buenas tardes. Nosotros el día de hoy les vamos a hablar del corredor biológico del Puma, específicamente del Puma con color, en el páramo Santa Inés, en el municipio de Elmira, Antioquia. Bueno, aquí pues les queremos hacer un pequeño resumen de cómo hicimos o por qué iniciamos esta propuesta. Como ya sabemos, el páramo de Santa Inés es un ecosistema muy importante porque conecta los páramos con los bosques altoandinos y también pues porque sostiene una gran diversidad de especies. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que en los últimos años este ecosistema ha sido fragmentado principalmente por actividades humanas, lo que ha generado pues una desconexión entre estos ecosistemas. Esta fragmentación o esta división no solo afecta pues algunas especies, sino que también afecta a algunos mamíferos, en específico el puma con color, que es pues, del cual vamos a hablar el día de hoy. Recordemos que esta es una especie sombrilla que necesita grandes territorios conectados para poder desplazarse, para poder cazar y para poder reproducirse, y pues cuando este hábitat se divide, el puma pues pierde rutas seguras de movimiento, también se le disminuye la disponibilidad de presas, y esto como tal afecta la funcionalidad ecológica del ecosistema. Nos dimos cuenta pues ya buscando información respecto a esto, que no existe información muy actualizada sobre cómo se están modificando estos corredores, tampoco hay mucha información basada en cómo digamos que esta disminución del páramo está afectando a especies como el puma con color. Entonces lo que queremos hacer es un estudio detallado que nos permita identificar estas áreas críticas, qué partes hay que priorizar, qué lugares deben protegerse más pues para garantizar no solo la supervivencia del puma, sino pues también como tal la salud del páramo. Bueno, ya como descripción de la zona y el área de estudio, el páramo de Santa Inés está ubicado en el noroccidente del medio antioqueño, se extiende por municipios como Belmira, San José del Montaña, por Liborina, Entre Ríos, Sabana Larga y Olaya. Entre la altitud está entre los 3.000 y los 3.400 metros sobre el nivel del mar. También posee servicios ecosistémicos como el recurso hídrico, ya que provee agua a más de 13 municipios y al valle de Aburrá. Entre la caracterización biofísica, Entre la caracterización biofísica tenemos que la geomorfología es altiplano ondulado con pendientes fuertes en el occidente, cuencas de los ríos de San José, Santa Inés y Río Grande. Dentro de la geología predomina la cuarzodiorita de batolito. Estas son las especies de rocas de nombre batolito, por eso pues ese nombre rarito que miramos ahí. Entre el clima tenemos que tiene una biotemperatura entre los 6 y los 12 grados, y para los suelos son zonas de turbera, suelos orgánicos. Recordemos que dentro de los servicios ecosistémicos que tiene el páramo es su alta capacidad de retener carbono. Ya para la cobertura y usos del suelo, encontramos que tiene bosques naturales fragmentados y robledales, áreas de pajonales y vegetación caramuna. Por supuesto, predominan los frailejones. También vemos sectores con pastos abandonados, erosionados y zonas intervenidas principalmente por la ganadería. También se ve pues, baja ocupación humana sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar, se ven muy pocas viviendas. Entre los usos permitidos está la investigación, la revegetalización y caminatas de bajo impacto, como lo que se hizo pues, ahorita con la salida de campo. Entre los usos prohibidos está la agricultura, la ganadería, la minería y las quemas. Bueno, en esta gráfica de precipitación podemos darnos cuenta que el clima del páramo de Santa Inés es muy húmedo y altamente variable, tiene lluvias durante todo el año y tiene dos picos importantes que son marzo, mayo y septiembre. También presenta fuertes fluctuaciones asociadas al niño y a la niña, pues lo que genera meses también muy secos. Esto se puede evidenciar a inicios del año 2004 por el fenómeno del niño, y otros extremadamente lluviosos como lo fueron el 2002 y el 2025, pues ya por influencias como tal de la niña. Esta variabilidad provoca pues riesgos como erosión, derrumbes, crecidas rápidas, aunque pues el páramo mantiene una gran capacidad de regulación hídrica. Bueno, dentro de las especies vegetales encontramos más de 70 especies, más de 40 géneros y 26 familias de flora. Aquí quisimos destacar algunas, pues ya por cuestión de tiempo. Entre las más emblemáticas del paro están los frailejones, también hay bastantes especies de lechos característicos, la palma de cera también que predomina, también encontramos pajonales dominantes y también otros como los enecillos. Dentro de las especies animales también se encuentran bastantes especies, más de 45 ejemplares, por ejemplo, de anfibios, también más de 140 especies de aves. De entre pues, los más destacados, por ejemplo, entre las aves está el colibrí chillón, las tangaras, atrapamoscas, los semilleros. Dentro de los mamíferos los que más se destacan son los murciélagos, las comadrejas, los roedores, las ardillas. También hay gran cantidad de anfibios y reptiles, y los más abundantes que son los insectos, pues que ya sabemos que son súper importantes porque son esenciales para la polinización. Bueno, para ampliar también el tema del contexto, les vamos a explicar el corredor del Puma, ¿cierto? Y cómo este, pues, tiene una injerencia determinante en nuestro proyecto de investigación. Como pueden ver en la diapositiva, todas estas manchas de colores tanto amarillo, naranja como rojo son los avistamientos y los registros que hay alrededor del continente. Digamos que en gran medida están sobre
América, ¿cierto? Aunque hay unas manchas en Europa y en otros lugares pues del planeta, pero vamos pues como a enfocarnos en América. El puma pues tiene como una distribución más amplia, es el mamífero que tiene una distribución más amplia terrestre en el continente. Digamos que su rango se extiende desde Yukon, acá en el Canadá, hasta el extremo de los Andes en Chile y en la Argentina. Esta amplitud es posible gracias a su plasticidad ecológica, ya que puede habitar bosques lluviosos tropicales, selvas, sabanas, desiertos, montañas andinas y, como en este caso, el páramo de Belmira. Debido a cambios históricos que ya pues profundizaremos un poco más adelante, como la colonización, la deforestación, la caza, esta distribución pues se ha visto muy reducida en muchísimas zonas, especialmente en el este de América del Norte y en el oeste, ¿cierto? Y pues actualmente esta especie mantiene poblaciones tanto en Estados Unidos, en Canadá, en México y en Centroamérica, y unas pocas en el sur del continente. En Colombia su presencia pues, y su relevancia es fundamental. Ha sido reportado históricamente en múltiples departamentos del país. Su rango altitudinal también es muy amplio y puede encontrarse, pues, como decía, en diferentes zonas. Y hay evidencia muy reciente de su existencia y avistamiento, inclusive hace un par de semanas pues, aquí en el Valle de Aburrá. Bueno, el problema de investigación, nosotros lo quisimos centrar en la fragmentación y alteración del paisaje del páramo de Belmira, digamos que derivada de las actividades humanas, como la agricultura, el turismo no controlado, la ganadería, la construcción, entre otros factores humanos que han incidido de manera negativa en el páramo y que afectan la conectividad ecológica entre el páramo y los bosques altoandinos. Entonces, estas incidencias humanas tienen tres consecuencias principales que queremos resaltar. La primera es la restricción del movimiento, pues porque digamos que el puma ya ve limitada su alcance, pierde la capacidad del desplazamiento que tiene en su territorio, el aumento del conflicto, porque puede tener, digamos que un encuentro o incidencias con humanos que sean negativas y que alteren más el equilibrio que tiene la especie con el humano, y amenaza la sostenibilidad porque pone en riesgo la viabilidad del corredor biológico propuesto para la especie en esta región. Nos centramos en crear una pregunta de investigación, la cual es cómo influyen la división del hábitat y las acciones humanas, como la ganadería, el turismo y otras presiones en la conexión del corredor biológico del puma en el área del páramo Belmira en Santa Inés, y qué medidas de restauración ecológica y gestión comunitaria son las más apropiadas para establecerlo como un corredor que funcione correctamente. El objetivo general, digamos que lo plasmamos como que es analizar y proponer estrategias para el establecimiento de un corredor biológico funcional para el puma con color, en el sistema de páramos de Belmira en Santa Inés, mediante la evaluación de la fragmentación del hábitat, los conflictos entre la fauna silvestre y la producción y participación de la comunidad local. En los objetivos específicos, pues ya digamos que asignamos tres. El primero es detectar y crear un mapa de los parches de hábitat, puntos críticos y obstáculos creadores por el ser humano que afectan la continuidad del corredor biológico del puma de Belmira Santa Inés. El segundo objetivo específico sería describir las principales actividades humanas, ganadería, turismo, caza, infraestructura, entre otras, relacionadas con el deterioro del hábitat y los conflictos con el puma en la zona de estudio. Y el último sería elaborar, en colaboración con los actores locales, un conjunto de medidas para la restauración ecológica, la gestión de los conflictos entre fauna y producción, así como la educación ambiental que ayuden a fortalecer el corredor biológico del puma. La metodología se centró en los tres objetivos específicos. En el caso del primer objetivo específico, que es la detección y mapeo de parches de hábitat, escogimos este desglose. El primero sería analizar geográficamente el sistema de información, usar información secundaria como mapas de ecosistemas de Colombia, coberturas de la tierra disponibles, incorporar datos de campo para complementar la interpretación, identificar parches de hábitat relevantes, puntos críticos de fragmentación, barreras y obstáculos antropogénicos, y elaborar un mapa detallado del corredor biológico del puma. La segunda metodología enfocada en el segundo punto específico tiene como desglose la aplicación de encuestas y entrevistas a actores locales, la revisión de bibliografía sobre actividades humanas y conflictos de fauna-gente, la identificación y descripción de actividades dominantes como la ganadería, el turismo, la construcción y presencia de infraestructura que afecten de manera negativa el corredor ecológico, y la caracterización de los principales conflictos entre el puma y las comunidades del área de estudio. Para el tercer objetivo específico, la metodología se centró en la realización de talleres participativos con la comunidad, la validación colectiva de mapas generados, causas identificadas del conflicto, la construcción en conjunto de un plan inicial de medidas incluyendo estrategias de restauración ecológica, manejo y reducción de conflictos con el puma, acciones de acción de educación ambiental, enfoque orientado a fortalecer la conectividad y funcionalidad del corredor biológico. Bueno, en esta parte del análisis geoespacial, nosotros hicimos pues como una profundización obteniendo información de diferentes portales, entre ellos GBIF Organización y Naturalist.org, el Instituto Humboldt, varias información del IDEAM, pero realmente, como lo enunciaron inclusive todos los otros compañeros en las presentaciones, la problemática de los datos, ¿cierto? Fidedignos, abundantes, digamos que también se vio pues como muy marcada en nuestra investigación, y terminamos haciendo un mapeo extra, ¿cierto? Como lo podemos ver aquí en la presentación, que voy a salirme de acá un segundo,
para mostrarles este mapa que finalmente terminamos construyendo con código, ya que toda la información que obtuvimos de las bases de datos no estaban realmente como dándonos, digamos que, o arrojándonos datos contundentes. Entonces, llamamos como dentro de todo el proceso a las APIs de estos portales, entramos pues como a diseñar manualmente, entrando, digamos, todas estas entradas de aquí de forma manual, tomándoles screenshots del Instituto Humboldt, que son, digamos, como todos los avistamientos que se dieron en la zona, ¿cierto? Y ya luego, pues, empezamos, pues, como a conectar todas estas capas. Entonces, lo que inicialmente veíamos es que solamente estaban documentados los avistamientos en esta parte del Valle de Aburrá, ¿cierto? Específicamente en este sector, en donde localizamos como más de 160 datos. Y digamos que abstraemos que son fotografías de cámara trampa, viendo pues diferentes individuos a lo largo del tiempo, pero realmente esto no nos estaba como arrojando información contundente para nuestra área de estudio. Entonces, por eso hicimos pues como esta construcción y finalmente identificamos que en este polígono, esperen un segundo que acá, en este polígono en donde tenemos a Abel Mira, se dieron estos 4 avistamientos, ¿cierto? Entonces, si nosotros le hacemos un sumado pues como a toda esta construcción, vemos realmente la fragmentación y cómo las manchas urbanas aquí están impidiendo que solamente en esta zona el puma realmente se conecte, ¿sí? Entonces esto pues nos lleva a varias conclusiones en donde finalmente vemos no solamente como estas dificultades o estas problemáticas que anunciaba anteriormente María, sino también cómo se ve afectado el equilibrio ecológico y la biodiversidad al el puma ser uno de los depredadores como más adaptables, ¿cierto? Pero no tener como la posibilidad de conectarse. Adicionalmente, pues cómo es de importante esta necesidad de conservación de los ecosistemas y de apoyar nuevamente la conectividad entre ellos para que estos corredores biológicos pues sigan existiendo, ¿cierto? Adicionalmente, pues como la importancia de la protección de este patrimonio natural para este tipo de especies y la prevención pues como de conflictos y convivencia responsable, porque claramente al ellos estar perdiendo territorio empiezan a acercarse a las zonas urbanas y bueno, ya como todos los conflictos que de alguna manera conocemos con respecto a esta problemática. Voy nuevamente a pasar aquí, bueno, en esta parte de la presentación, como vemos acá, estas eran pues como, digamos, ya las manchas que veíamos de mayor concentración de registros y realmente una de las complicaciones fue que la gran mayoría de los registros que encontramos no tenían la fecha, ¿cierto? Y también estaba, digamos, había información un poco oculta, justamente porque es una especie en estado de protección, entonces eso hacía pues que realmente nos hubiéramos tenido que ir a la creación de este otro mapa adicional. En este caso, para intervención del corredor biológico del Puma, quisimos crear una propuesta de incentivación e intervención ecológica, en la cual nos basamos en 4 componentes de intervención. El primero, vamos a hablar de la restauración ecológica y conectividad del paisaje. Vamos a hablar del manejo de conflicto fauna, producción y turismo. Vamos a hablar de la participación comunitaria y educación ambiental y del monitoreo ecológico del corredor. Listo. En el componente de restauración y conectividad del hábitat, en este caso buscamos mejorar la continuidad de los hábitats claves del subpáramo, bosques altoandinos y rondas de quebradas, de manera que el puma y otras especies asociadas puedan desplazarse sin tantas barreras. Para lograrlo, en primer lugar, priorizaremos las áreas de restauración, usando análisis de conectividad y el plan de manejo del páramo. Con esto identificamos parches núcleos, cuellos de botellas y zonas degradadas que hoy interrumpen el corredor biológico. En segundo lugar, diseñaremos estrategias de restauración y enriquecimiento con especies nativas de bosque de páramo y bosque altoandino, articulándolos con viveros locales e iniciativas que ya existen en el territorio. Posteriormente, implementaremos jornadas de siembra con comunidades, instituciones educativas y voluntarios. Esto incluye también a los CDI, asegurando también el aislamiento y la protección de las áreas más sensibles. Finalmente, habrá un mantenimiento y seguimiento constante de las zonas restauradas, con énfasis en el control de especies invasoras y en la evaluación de las supervivencias de las plántulas sembradas. Para este componente, mediremos los avances en tres subcomponentes que serían esta área restaurada o el proceso de restauración dentro del corredor, el número de especies nativas utilizadas en las acciones de restauración y el porcentaje de supervivencia de plántulas al primer y segundo año. Listo. Segundo componente, busca reducir la presión humana que degrada el hábitat del puma y genera conflictos con las comunidades locales, especialmente asociados a la ganadería y el turismo. En este frente, se trabajará de manera directa con ganaderos, promoviendo prácticas de manejo compatibles con la fauna silvestre, como corrales nocturnos seguros, un manejo responsable de los perros y la importancia de reportes oportunos antes de posibles accidentes con fauna depredadora. También impulsaremos la implementación de sistemas pastoriles y cercas vivas, que no solo aumentan la productividad, sino que además se convierten en elementos de conectividad ecológica dentro del paisaje.
En cuanto al turismo, se avanzará el diseño participativo de un código de buenas prácticas para el turismo de la naturaleza en el páramo. Este código incluirá temas como capacidad de carga, prohibición del ingreso de mascotas, manejo adecuado de residuos y respeto por los senderos establecidos. Complementario a esto, se realizará la señalización de senderos y sitios estratégicos con información sobre el puma, el corredor biológico y las normas de comportamiento responsable, y se fortalecerá la presencia de guardapáramos y mecanismos de control comunitario en puntos críticos del corredor. En este caso, se evaluarán los indicadores como el número de fincas que implementan prácticas de ganarias compatibles con la conservación del puma, el número de senderos con señalización actualizada sobre turismo responsable y conservación, y la variación en los reportes de caseo y accidentes con fauna silvestre antes y después de las intervenciones. El tercer componente se centra en la participación comunitaria y la educación ambiental. Esto se hace con el objetivo de fortalecer el conocimiento y la apropiación social del corredor del puma por parte de las comunidades locales y visitantes. Desarrollamos procesos de formación en instituciones educativas rurales y urbanas sobre páramos y servicios ecosistémicos, fauna de alta montaña y corredores biológicos. Impulsaremos la creación y el acompañamiento de grupos de guardapáramos juveniles y colectivos comunitarios dedicados a la restauración, la vigilancia y la educación de información sobre el corredor. Además, diseñaremos y difundiremos materiales educativos como afiches, infografías, las radiales y contenidos digitales que transmitirán mensajes claves sobre la importancia del puma y del páramo de Belmira Santinés. Finalmente, también se tiene como alcance promover jornadas comunitarias y eventos ambientales como caminatas interpretativas, festivales del agua y encuentros de saberes que permitan integrar a diferentes actores del territorio. Estos avances se verán reflejados bajo los siguientes indicadores como el número de personas capacitadas en temas de páramo, fauna y corredores biológicos, el número de grupos comunitarios o juveniles vinculados a la gestión del territorio, la cantidad y tipo de materiales educativos producidos y distribuidos en la región. So, Listo. Primero, como tal, dentro de este trabajo se busca realizar un análisis geográfico del corredor, apoyado en cartografías y sistemas de información geográfica. A partir de esto, se empieza a construir un mapa que muestra la cobertura de vegetación nativa, las secciones de hábitat disponibles para el puma, los posibles caminos de movimiento entre parches de bosque y subpáramo, y también las principales obstrucciones generadas por actividades humanas, como vías, infraestructuras, áreas fuertemente transformadas y zonas con alta presión antrópica. Este ejercicio nos permitió identificar los tramos mejores conservados, los corrientes motrices y las áreas donde la conectividad del paisaje se encuentra más comprometida. En segundo lugar, se desarrolló un análisis a las acciones humanas y de los conflictos asociados al puma, combinando la revisión de la literatura, información secundaria y datos de campo. Exploramos temas como la crianza de animales domésticos, sin conflictos por depredación, el turismo de la naturaleza y la recreación del páramo con sus impactos positivos y negativos, la transformación de terrenos para usos agropecuarios y fragmentación del hábitat. Y para terminar, este análisis nos permitió entender cómo percibe el puma en las comunidades, qué temores o disputas existen y cuáles prácticas son favorecidas o deterioradoras del hábitat y de las condiciones de su conservación. Entonces, este trabajo nos permite determinar cuáles son las áreas claves para la recuperación del entorno y el cuidado, priorizando aquellas zonas que funcionan como puentes entre parches de hábitat, así como que las que presentan mayor potencial de restauración. Y listo, para terminar, aquí están las referencias de este trabajo. Les agradecemos muchísimo su atención. Hasta luego.